Estamos en nuestro taller de este discipulado FLAN y estos son los compromisos. Te los pongo cada domingo para que no se te olvide de congregarte, de estudiar y de participar en las dinámicas que tenemos al final. Así que te animamos a poder estar. Y hoy vamos a ver la N de necesidades. Y dentro de este contexto cobra mucho sentido y ahorita lo vas a entender mucho mejor. Solamente quiero recordarte, y esto es para los miembros de la iglesia, que no estamos practicando este modelo hasta terminar todo y que le podamos entender. Así que también te lo recuerdo para que no se nos olvide. La clase de hoy se llama así: ¿qué necesitas? Y si yo te pregunto eso, ¿qué necesitas hoy? Si andarías falto de dinero, ¿qué dirías? Necesitas una lana, ¿no? Si andarías ahí como soltero, soltera y como con necesidades sentimentales que son válidas, tal vez dirías, pues necesito un novio, una novia o alguien que me abrace. ¿No? Mira, Pigüe ahí levantó la mano animado. O si estás enfermo, pedirías, tal vez pensarías, no, necesito sanar, ¿verdad? Pero esta pregunta no es de acuerdo a ti, de acuerdo a nosotros. Lo que quiero que hoy entiendas es esta pregunta de acuerdo a Dios. ¿Qué necesitas de acuerdo a Dios, no de acuerdo a ti? Y eso es un mundo de diferencia porque rompe nuestra forma de pensar cotidiana, ¿cierto? Para que podamos entender qué es lo que Dios quiere que yo necesito, primeramente necesitamos algo, valga la redundancia y el trabalenguas de palabras de necesidad. ¿Qué necesitamos primero? Pues una relación con Él, para poder saber en términos de Dios qué es lo que necesitamos. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. ¿Qué necesitas, pero no de acuerdo a ti, sino de acuerdo a Dios? Y el ejemplo se me hace bien importante. Es ahí donde cobra sentido dentro de este programa, que al final podamos preguntar a las personas qué necesitas. Pero recalco, no es de acuerdo a nosotros, sino es de acuerdo a Dios. Que Dios me está diciendo que yo necesito. Y me anima muchísimo las escrituras. Fíjate ahí en Marcos 10, 35 y 36, dice: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? La pregunta la hace Jesús así: ¿qué quieren que haga por ustedes? Pero implícitamente está esta pregunta: ¿qué necesitas? Luego más adelantito, ahí en el Evangelio de Marcos 10, 47 y luego en el 51 dice: al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar. Este ciego se llamaba Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Que le preguntó, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta profunda, y para los que somos de la iglesia, es si Jesús sabía todo lo que una persona necesitaba. Él es Dios hecho hombre. ¿Por qué la necesidad de preguntar? Si sabía lo que las personas necesitaban. No te hace sentido, así como preguntarte como ¿por qué? Más aún, fíjate qué dice esta escritura. Juan 2:25. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Aún más, ¿que la Biblia se contradice? Aquí dice que conocía el corazón. Y por otro lado les pregunta: ¿cómo por qué? Está medio raro, ¿no?
No está nada raro. Eso comprueba que esta pregunta no tiene que ver nada en términos humanos, en términos de psicología, de coaching, de como quieras llamar. Esta pregunta es 100% un principio bíblico, de la Biblia. Y eso me asombró mucho respecto a esto. Fíjate el efecto de las preguntas de Jesús sobre las necesidades. ¿Por qué él tuvo que preguntar? El efecto que produce ayuda a las personas a salir de sí mismas. También se vuelven más autoconscientes. Nos saca de nuestro mundo para meternos en el contexto de Dios. Se abren a ser ayudadas por Dios. Se inicia su propia sanidad, porque esa pregunta explora también nuestra fe. Promueve la responsabilidad y sobre todo permite que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Vamos a ver un ejemplo que me anima mucho, y quiero compartirte algunas cosas bien reveladoras que aprendí. Como miembros de la iglesia, tal vez ya has escuchado esta historia, pero hoy quiero volvértela a compartir en este contexto de Jesús preguntando qué necesita. Empezamos ahí en Juan 5:2. Dice: en Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Imagínate este lugar, un estanque donde lo único que encontrabas es muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos. ¿Cuál piensas tú que era el ambiente de ese lugar? ¿De mucho ánimo? ¿De mucha fe? Imagínate, luego continúa, dice: había entre ellos, fíjate este caso, había entre ellos un hombre que estaba inválido desde hacía 38 años. ¡Guau! ¿No te sorprende eso? 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? O sea, ¿qué necesitas? Me sorprende mucho esta pregunta. Y pienso muchísimas cosas que no me las voy a guardar y te las voy a compartir. Me hace pensar, ¿dónde quedó el Jesús empático? ¿Dónde quedó el Jesús amoroso? ¿No está viendo que el ambiente de ahí es un ambiente de tristeza, de puros enfermos? ¿No se te hace lo más cruel? ¿Cómo se atreve a preguntar que si quiere quedar sano? Así, no se te hace la pregunta más cruel del mundo. Sí, ¿verdad? Pero es cuando pensamos eso que necesitamos en nuestros términos. Pero lo que Jesús quería es que rompiera ese patrón de pensamiento y pensara qué necesitaba, pero en los términos de Jesús. Y fíjate, nada más quiero decirte que ahí, este es el estanque de Betzatá, está comprobado, se encontraron las ruinas. Si un día puedes ir a Jerusalén, ahora que el mundo no se acabe, vas. Y en la NBI viene un agregado que dice: de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Esto es un agregado, esto no venía en los manuscritos originales, y era un mito, una historia urbana que recorría por ahí. Y los historiadores creen que por eso muchos enfermos y cojos y tullidos y enfermos iban a ese estanque con la esperanza de ser sanado. Aunque no hay evidencia que en verdad alguien haya
sanado por estar ahí. Lo que se demostró es que ese lugar lo utilizaban para rituales de purificación, pero no es que alguien sanara. Pero tal vez se corrió la leyenda urbana y una mentira después de repetirla 10 veces se volvió verdad y ya estaban ahí. Y tal vez esta persona, este señor, por eso iba ahí. No dice que llevaba 38 años de ir, dice que llevaba 38 años de estar enfermos. Pero ¿cuánto te imaginas que podía haber llevado? Vamos a ponerle la mitad, ni tú ni yo. 19 años tal vez, porque alguien le dijo. ¿Qué actitud crees que tenía después de 19 años de estar yendo ahí? No sé si alguien lo llevaba y en la noche alguien lo recogía, pero por mucho tiempo, si eran 19 años o lo que sea, y si Jesús sabía, ¿por qué le preguntó eso? Que si quería ser sano. Fíjate que responde ante la pregunta. ¿Quieres quedar sano? Esa era la pregunta. ¿Qué necesitas? Señor, respondió. No tengo a nadie que me meta en el estanque y mientras agita el agua. Y cuando trato de meterse, otro se agandalla y se mete antes que yo. Bueno, eso no dice se agandalla, pero era su actitud, ¿no? Claramente vemos que este hombre estaba metido en su mundo, ¿verdad? En su contexto. Sí, en su necesidad, pero en su forma de verlo, en su naturaleza, atrapándolo en su forma de ser y que lo conducía en su manera de actuar. No tenía autoconciencia porque nunca respondió que sí quería ser sanado. La pregunta era muy clara, ¿quieres ser sanado? En mi lógica, esa pregunta obedece un sí o un no, ¿verdad? Pero como creo que este señor era de Catepec, en vez de responder lo que se le pregunta, bueno, no de Catepec, nada más digo. Responde otra cosa, ¿verdad? Solo se quejaba y culpaba a los demás. No tengo a nadie que me meta. Si hubiera alguien, me hubiera metido. Y no tomaba ninguna responsabilidad porque dice, cuando trato de hacerlo, otro se mete. Sí vemos cómo estaba inundado en su propia problemática válida, no estoy diciendo que no. Pero metido en su propio mundo. Y la pregunta de Jesús tiene precisamente ese propósito, sacarlo de ese mundo. El propósito de la pregunta de Jesús, el propósito es que él pueda reaccionar, porque fíjate Jesús, si fue cruel la pregunta de qué quieres que haga por ti, es más cruel tal vez lo después que le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Debo recordarte, no sé si ya sabías que era un cojo, que era un inválido. Si era cruel decirle qué necesitas, ¿no es más cruel esto? Tú no le dices a un ciego que vea, ¿verdad? Tú no le dices a un sordo, ¿ya escuchaste? ¿Me escuchaste? No, ¿verdad? Es cruel, ¿verdad? Es cruel. Si tan solo te duele una uña y andas ahí rengueando en tu casa y tu esposa te dice, oye, camina bien, ya te hace sentir mal, ¿verdad? Imagínate si eres un inválido y te dicen que te levantes, que recojas tu camilla y que andes. Pero quiero que podamos pensar algo. ¿Hace cuánto tal vez alguien no le había dicho si quería quedar sano?
Tal vez ya no se acordaba a este hombre hace cuánto alguien le había hecho esa pregunta. Tal vez, y estoy suponiendo, de personas que lo llevaban porque molestaba en la casa, no sé, y había que llevarlo. Él mismo tal vez, por mucho tiempo fue a ese lugar, ya sin la esperanza, y tal vez lo vemos más por las palabras que expresa. No tengo quien me meta, no. ¿Verdad? Pero eso es precisamente lo que hace, el efecto que hace la pregunta de Jesús. Cuando alguien entiende sus necesidades, ya no en nuestros propios términos, sino en los términos de Jesús. Ahora sí te vuelvo a preguntar, ya no en tus propios términos, en los términos de Jesús. ¿Qué piensas que necesitas tú hoy? ¿Hace cuánto que no habías pensado en esto? Así como, ¿qué piensa Dios que yo necesito? ¿Lo habías pensado? Yo creo que sí. Y está bien. Pero eso es a lo que Jesús nos invita. Y ese es el principio de vida en el que Dios quiere que como seguidores suyos, quiere que vivamos y nos movamos. En ese principio en el que podamos respondernos esta pregunta, no de acuerdo a nosotros, de acuerdo a nuestros antojos, de acuerdo a nuestras preferencias y gustos y todo lo que tenemos, sino de acuerdo a Dios. En otras palabras, cuando Jesús le dice esto, es deja de autocompadecerte, autoconmiserarte, ¿no? Como autoconmiserarte es como fijarnos en nuestra miseria. Deja de culpar a otros. Y sobre todo, toma tu responsabilidad. Ese es el propósito, mis hermanos, que tiene esa pregunta dentro de este modelo. De tomar nuestra responsabilidad. Pero es muy cruel. No en el contexto de Jesús. Porque esa pregunta nos impulsa a generar fe, a buscarlo a Él, a buscar dirección de Dios, a buscar que sea Dios, que sea Jesús el que dé la solución. Porque fíjate, sorprendentemente ante esta petición, y se me hace más sorprendente porque Jesús no le da la mano, no le dice ven te ayudo, te levanto. ¿Quieres quedar sano? Lo hizo salirse de su propio mundo y mirar las posibilidades de Dios. Se me hace algo impresionante esto. Así que te salgas de tu propio mundo cuando las necesidades, el sentimiento, las emociones, la depresión, todos válidos, mis hermanos, y todos lo hemos sentido, ¿ok? Nos hacen cerrarnos en nuestro propio mundo y vemos que ahí no hay posibilidades, ¿verdad? Ahí vemos que somos los que más sufrimos, los que menos oportunidades hemos tenido, y todo centrado en nosotros. Nosotros somos el protagonista, los que importamos. El matrimonio está mal por él, piensa ella, pero él piensa que el matrimonio está mal por ella. Entonces, ¿para dónde nos hacemos? ¿Verdad? Pero el efecto de la pregunta de Jesús lo hizo salir de su propio mundo y mirar las posibilidades. ¿Y por qué pienso que lo hizo mirar las posibilidades? Porque nunca le dijo a Jesús, ¿qué no ves que soy inválido? ¿Cómo me pides que me levante? ¿Qué no ves que estoy aquí acostado? No. ¿Qué hace? Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Quiero decirte que un inválido no se levanta
y no se echa a andar. Por eso dice que primero quedó sano, pero al instante, lo que no había pasado por 38 años, encerrado en su mundo de posibilidades, cambió gracias a la pregunta tal vez no cómoda, pero sí que te hace tomar la responsabilidad y dejar de echarle la culpa a otros y tomar las posibilidades de Dios. Amigo que nos invitas, a eso Dios te invita también, a que tomes las posibilidades que Él te da. No es la varita mágica, ¿ok? No es la varita mágica, no es el mundo perfecto. No, porque luego decimos, no, mi vecino que es cristiano y se estaciona en mi lugar. No, tu vecino es un cristiano, es un hombre que está venciendo su naturaleza igual que todos, pero está en el camino. ¿Ok? Pero está abierto a ese mundo de posibilidades que sin Dios no tendríamos. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas tú entonces? Ya eso hizo el cojo o el inválido. Estaba más inválido. Dejemos un poquito el mundo del inválido. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas tú con tu vida? ¿Qué quiere? Quiere lo mismo. Quiere que salgamos de nuestro contexto, de nuestro mundo, de posibilidades, y podamos probar el mundo de posibilidades de Dios. ¿Te animas? ¿Sí? ¿Te animas? Eso es a lo que Dios nos está invitando. Ya no pensar qué es lo que yo necesito de acuerdo a mí, ya te lo dije una vez, otra vez, sino qué es lo que yo necesito, pero de acuerdo a Dios. Eso es. Y cuando entendemos esto, ¿qué es lo que Dios me dice que yo necesito? Entonces, obtenemos resultados de Dios. Ya no nuestros propios resultados. Fue lo que le pasó a este hombre. Por eso de no sanar en 38 años de acuerdo a sus posibilidades, sanó en un instante de acuerdo a las posibilidades de Dios. Pero falta algo bien interesante. Después se hace allí un argüende con los maestros de la ley, eso lo lees después. Nos vamos a saltar hasta el verso 14. Dice esto, fíjate, escucha, no sé si lo habías visto, para quienes hemos leído la Biblia. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo, ya sanito y caminando. Y le dijo, mira, ya has quedado sano. Tal vez el otro dijo, sí, pues ya lo sabía. Mira, ya has quedado sano. O sea, mira, fíjate. Hay evidencia ahí. No vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. ¿Por qué le dijo Jesús esto? Porque es muy probable que el estar inválido era por su propia responsabilidad. No sé, pero ¿qué tal si estaba borracho un día y se cayó del segundo piso de su casa? O robó y se echó a corrida y lo atropelló un caballo. No sé qué había en aquel tiempo. Bueno, lo que pasaba es que ese mal que le aquejaba por 38 años, era muy probable que era por su pecado. Por eso Jesús le dijo, cuídate, ya sanaste. Hazte responsable siempre. En otras palabras es lo que le está diciendo. O sea, chido por ti, ya estás sano. No es así como ya gozo de la vida y todo. No, a ver. Quiero que puedas entender que esto que te pasó es probable que fue por ti, tú lo sabes. O sea, no vuelvas a las andadas. ¿Ok? Si no, te va a pasar algo peor. Hazte responsable. Entender eso, mis hermanos, es algo a lo que Dios nos llama.
nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, ¿depende de los demás o depende de cada uno de nosotros? Depende de cada uno de nosotros. En el ejemplo del hombre, él se levantó, te digo, ni siquiera Jesús lo tomó de la mano. No lo ayudó, bueno, échame la mano, no, le ordenó. Y se levantó. Es lo que Dios quiere que hagamos. Fíjate, al igual que este hombre, somos buenísimos para esto. Para echarle la culpa a los demás. Somos buenísimos para huir de la responsabilidad, ¿no? ¿Quién lo hizo? No sé. ¿Por qué pasó? ¿Por quién sabe? ¿Verdad? O andar en mentalidad de víctima. Somos buenísimos, campeones mundiales para eso. No andar en mentalidad de víctima, no ando en mentalidad de víctima ahora. No, nadie me quiere, todos me odian. ¿O qué tal las personas quejosas? Que la queja las impulsa. A veces es sorprendente, ¿no? Hay personas que yo creo, no sé, pero se me hace una locura, que parece que la queja la motiva. ¿No? Pareciera que la queja fuera su motivación. Quéjese y ya sé y más. Pero no es feliz. O tal vez, quién sabe. Dios quiere que nos salgamos de ese mundo. ¿Verdad? Y espiritualmente más. Que tomemos nuestra responsabilidad. Ese es el propósito, mis hermanos, de la N en Flan. Por eso quería explicártelo en el contexto de estas escrituras. Ese es el propósito. Es un tiempo para que la persona considere lo que Dios a través del Espíritu Santo ha estado poniendo en su corazón. En todo ese proceso, Dios hablándonos. ¿Qué está haciendo Dios y qué está revelando Dios de lo que tú necesitas? Te repito, en el contexto de Dios, ¿verdad? Así como más en mexicano, ¿qué Dios cree que yo necesito? Y es desde tomar nuestra propia responsabilidad. Las posibilidades que sientes que Dios te está mostrando, aquí están las posibilidades. Uno, necesitas algo o estás bien en este momento. Después de hablar, te estoy hablando en el contexto de esta estructura, de lo que Flan significa. Amigo, te explicamos ahorita, pero para los de la iglesia en este contexto, ¿ok? O necesitas, oración, o que alguien ore por ti en este momento, o quieres que escuchemos a Dios y ver qué nos dice en este momento. Tal vez parar un momento y poder orar cada uno y que Dios, ¿qué nos dice? ¿Necesitas algún consejo? No sé si ya te diste cuenta, pero está en otro color. ¿Verdad? ¿Por qué? Vamos a abundar más de esto la siguiente semana, pero nada más te adelanto. Porque hay consejos que están dentro de los principios de Dios, que si tú o yo no le hacemos caso, no estaríamos no haciéndole caso a la persona que nos dice, sino estaríamos no haciéndole caso al creador del principio, o sea, a Dios. Ejemplo, odio a mi vecino. Lo odio, ¿ok? Yo te comparto que lo odio. Y tú me preguntas, ¿qué necesito? Nada. ¿Ok? Pero compárteme una escritura y tú me compartes como un principio de la Biblia de que necesitamos perdonar, no podemos odiar, ¿verdad? Pero yo odio a mi vecino y no lo quiero perdonar. ¿No estaría haciéndote caso a ti o no estaría haciendo caso a Dios? ¿Verdad? Entonces ese consejo ya no está en el contexto de una persona, está en el contexto de ese universo de posibilidades que Dios nos da. Pero te explicaré más de esto la siguiente semana, así que no faltes. Y por último, necesitas que alguien de nosotros te cuente un hecho parecido de cómo lo resolvemos. Está hasta ese momento donde podemos contar algo
No como mexicanos que te está contando apenas algo que está sufriendo y llorando. Ah, sí, yo sufrí también hace años más que tú. No. ¿Ok? Esos son los documentos que hoy vas a recibir. Y esta es la dinámica que hoy vamos a hacer. Te animo a que puedas participar, pero también es opcional. No es obligación. Todo Dios nos los deja que podamos hacerlo de nuestra voluntad. Ok, y ahí están las preguntas. Ahí te las digo rápidamente. ¿Quién desea compartir alguna ocasión en que experimentaste que Dios te hablara de alguna forma? ¿Y en cómo fue? Ahí si tienes una experiencia la cuentas. ¿Cómo es para ti el hecho de que este modelo de discipulado termine contigo mismo definiendo lo que necesitas y no otra persona? En pocas palabras, ¿cómo es para ti recordar? Porque ya sabíamos que Dios te llama a que te haga responsable de tu espiritualidad y de tu relación con Él. Y quien desea compartir qué siente o qué necesita hoy mismo en su vida en base a la lista que está ahí abajito. Pero bueno, ya te lo hicieron llegar ahí en tus grupos. Era lo que quería compartirte hoy. Ese es el principio bíblico, es en este contexto en el que aparece la N de Flan. No es psicología, no es coaching, es principio de nuestro Creador. Vamos a orar. Padre, gracias por lo claro y lo revelador de tu palabra y de tus principios, Dios. Padre, Juan, este evangelio se escribió como en el año 80 después de Cristo. Y han pasado, Padre, casi 2000 años. Y sigue vigente como un principio de vida para nosotros. Yo te oro, Padre, esta mañana, que nuestros corazones puedan ser receptivos a ese mundo de posibilidades que se abre de acuerdo a ti, Dios, cuando pensamos en qué es lo que necesitamos. De manera muy natural y frecuente, pensamos nuestras necesidades de acuerdo a nosotros. Es momento, Dios, de poder, para algunos, probar esta nueva forma de mirar ese mundo de posibilidades, Padre, pero de acuerdo a ti. Como lo hizo, Padre, este señor inválido después de 38 años. Te oro con fe y con esperanza de que así pueda ser, Dios. Y más allá de mirar la responsabilidad, es mirar todo lo especial que viene detrás de ejercer fe cuando tú nos dices, Padre, vayamos allá. Jesús, gracias por tu ejemplo, gracias por la compasión en nuestras vidas y por darnos una esperanza y una guía. Gracias, en tu nombre oramos. Amén.